Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que están, bueno, ya noches, toda la gente que está desde más allá del Zoom, en este cineclub, que lo estamos haciendo ahora de manera híbrida. Pues hemos visto aquí la película que ustedes ya habrán visto con anticipación, La mujer con los 5 elefantes. Eh, bueno, a mí esta película, desde que la vi, dije, alguna vez la tendremos que comentar en el cineclub. Y bueno, yo creo que el día de hoy tenemos al invitado perfecto para comentar esta película. Como ustedes vieron, es alrededor de una especialista en la traducción, en el lenguaje. Y pues hoy tenemos invitado a Germán Ortega, especialista también en el lenguaje y en muchas cosas, pero tiene esa cualidad, ¿no? De poder disfrutar y de sorprendernos con el lenguaje, con pues todo lo que él se pone a investigar. Ya comentó al final del ciclo anterior, Maidán, ¿no? Esta película con la que cerramos el ciclo de las pandemias, pensando la guerra también como una pandemia, y tenía que ver con Ucrania, nos dio una magnífica clase. Eh, y bueno, hoy la historia tiene que ver con una mujer ucraniana, una migrante que va y viene y que también utiliza las lenguas para estar en otros lugares y tener una vivencia distinta a la que tal vez muchos no tenemos, ¿no? La posibilidad de ser otro también a través del dominio de los lenguajes, ¿no? Pues tenemos ya aquí a Germán, pues muy bienvenido, lo vamos a escuchar con mucha atención, siempre nos deja con la boca abierta. Hoy la tenemos cubierta con cubrebocas, pero también la tendremos abierta. Adelante, Germán. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Rico. Qué amable. Muchas gracias. Pues qué gusto estar aquí con ustedes en este espacio tan extraordinario y ahora con la cercanía del solsticio de verano, que por cierto hoy es día de San Juan. Esperemos que no nos llueva para que no nos bautice San Juan, pero por eso todavía vemos luz. Eh, bueno, eh, primero que nada, les diría que la película me parece, la película y documental, porque es básicamente un documental, me parece tan elocuente, o sea, tan elocuente en sí mismo el documental, ¿no? Eh, que prácticamente, como dirían muchos, pues no nos queda más que el silencio, ¿no? Probablemente subrayar algunas de las cosas que el director nos quiso comunicar. La película ha sido multipremiada y increíblemente elogiada, ¿no? Increíblemente elogiada, sobre todo entre literatos y gente dicen que pocas películas han podido reflejar lo que esta película nos dice acerca del lenguaje, acerca de la importancia de la palabra, de la palabra. Eh, Svetlana Mikhailovna Ivanova, ¿no? Se llamaba esta señora que, por cierto, pues es importante señalar ahorita que en esta catástrofe que estamos viviendo en el mundo actual, en esta locura, porque entre más leo las noticias digo, bueno, verdaderamente qué conflicto más estúpido y más costoso, ¿no? O sea, cuando nuestros nietos y bisnietos se enteren de esta guerra van a decir, bueno, pues que estaban locos tus contemporáneos, ¿no? O sea, ¿cómo se inició esa guerra después de los antecedentes, las décadas que habíamos tenido antes? Evidentemente siempre ha habido conflictos, los yemenitas, los somalíes, los afganos siguen sufriendo tremendamente, los iraquíes, pero las consecuencias de esta guerra por los contendientes, los contrincantes, ¿no? Evidentemente, pues nos está poniendo en una situación increíblemente peligrosa, ¿no? Peligrosa para la humanidad.
peligrosa para la humanidad. Y bueno, en esta película, pues lo primero que podríamos conectar con el momento actual es que esta traductora, esta mujer, era de las personas, digamos, que vivían desde tiempo inmemorial en el territorio que hoy se llama Ucrania, pero pues que era rusa. Ella era rusa, culturalmente rusa. Su padre era ruso, de hecho su mamá era de una familia de San Petersburgo, de un militar de San Petersburgo, o sea que claramente, digamos, ella era de estas personas, como las muchas que hay en Ucrania hasta el día de hoy, de origen ruso, de cultura rusa, de idioma materno ruso. Evidentemente, como sabemos ahora por la guerra, pues hay muchísima gente en Ucrania que tiene el ucraniano, que el ucraniano es un idioma que básicamente se separó del ruso en el siglo XVII, o sea, en una época pues muy reciente, ¿no? Muy reciente. Realmente el ucraniano, pues había diferentes dialectos, pero el ucraniano como lengua empezó a estructurar su gramática apenas en el siglo XVII, ¿no? No era muy diferente del ruso, ¿no? Del ruso y de ciertos dialectos rusos. Entonces aquí estamos viendo a una mujer que pues ella no le tocó ver lo que estamos nosotros viendo. Recuerden ustedes que el conflicto de Ucrania se inicia en el 2014, ¿no? Ella muere en el 2010. Entonces ella ya no le toca ver que yo creo que le hubiera partido el corazón, volver a ver a esa tierra en la que nació, volver a verla dividida, destrozada, y justamente en el conflicto entre la etnia o el grupo cultural al que ella pertenecía y los otros habitantes de esa tierra que ahora identificamos como ucranianos, ¿no? Entonces creo que le hubiera dado mucha tristeza porque la película, el documental, está centrado en la vida de una persona que le ha tocado vivir en medio de dos totalitarismos, ¿no? De dos totalitarismos que desgraciadamente le tocó vivir, dos totalitarismos, y que tuvo la inmensa fortuna, es terrible lo que casi estoy diciendo, porque evidentemente su vida es una vida trágica, una vida llena de dolor, ¿no? Haber visto a su padre que lo encerraran, ¿no? Por 18 meses y que prácticamente lo asesinaron, ¿no? Como a tantos en el Gulag, ¿no? En el Gulag. De hecho, como ella dice ahí, pues los millones de rusos que fueron atrapados en el Gulag, y en su biografía que yo leí, el papelito ese que le dieron, cuando lo sacaron, le dijeron que pues no habían encontrado que fuera responsable, ¿no? O sea, como quien dice, perdón, pero pues le apretamos las puertas, pero pues no nos equivocamos, ¿no? Era un ingeniero agrónomo y bueno, pues como vimos ahí, murió, ¿no? La mamá pues tenía que alimentarlos y entonces pues la mamá empezó a trabajar en otra cosa y cuando pues viene la guerra, ¿no? Evidentemente ella estaba marcada, igual su esposa, por haber sido, como dicen ahí en el documental, por haber sido de los perseguidos políticos, ¿no? O sea, sospechoso político, ¿no? Y de los pocos sobrevivientes. Entonces, pues ya la vida la tenía bastante difícil en la Unión Soviética. Y luego llegan los alemanes, y una de las cosas que pues ella nos quiere reflejar es ahora estamos un poquito más enterados, digo un poquito porque también estamos confundidos con tanta manipulación de la información, con el miedo que tenemos también a veces de opinar lo contrario de lo que opinan los medios alrededor de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Europa ha habido muchas quejas, también muchos intelectuales norteamericanos incluso se han quejado de que prácticamente no se puede opinar. Ya ahorita en Estados Unidos no se puede criticar al gobierno norteamericano, no se puede criticar al gobierno norteamericano la tendencia general de lo que se opina sobre Ucrania, ¿no? Porque si empiezas a opinar diferente o empiezas a criticar algún tipo de posición o algún tipo de declaración del secretario de Defensa, etcétera, inmediatamente quedas satanizado por todos, ¿no? Entonces, a pesar de esta manipulación que siempre sufrimos, pues es muchísimo más lo que nos enteramos, ¿no? La gente, como ella dice, pues llegaron los alemanes y pues prácticamente no sabían bien y quiénes eran, ¿no? O sea, no, este régimen lo que era, ¿no? Entonces, pues ella
y su mamá sufren pues también la llegada de los nazis, y ella pues yo así entiendo por lo que he leído, y leí también 5 entrevistas que se hicieron a diferentes personas que la conocieron. También se hizo una entrevista a la hija de ella, después digo, a la nieta que la acompañó a Kiev, y que la acompañó a la Dasha. Dasha es como una cabaña, ciertas familias rusas en toda Rusia, ¿no? De repente pues se puso de moda a fines del siglo XIX. De hecho, las obras de Gogol o de Pushkin hablan de estas dashas, ¿no? Que quiere decir que la gente pues trataba de buscarse una casita de verano, ¿no? De verano para huir a veces de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, ella va con la neta, y la neta también declara muchas cosas, ¿no? Muchas cosas habla de cómo ella estaba impresionada desde chica que su abuela hubiera aprendido alemán, siendo que había adorado a una amiga que, como vemos, inmediatamente fue cuando invadieron los nazis, fue exterminada a las afueras de Kiev, ¿no? De hecho, esta matanza, hay una película de 2003, que trata justamente de esta matanza de judíos saliendo de Kiev. O sea, ni siquiera los mandaron en trenes, sino inmediatamente los asesinaron allá afuera, ¿no? Y ella se enteró de eso. Entonces, ella lo que aquí nos plantea, que pues prácticamente estoy traduciendo lo que vimos ahí, es que ella había empezado a leer aprendiendo alemán, a Schiller, a Goethe, a Herder, a los grandes escritores alemanes, ¿no? Y pues se encontró, ¿no? Se encontró sumergida, ¿no? Como en un totalitarismos, y por supuesto pues se encontró con algunos alemanes, porque los hay. Ese es un poco el mensaje del documental, ¿no? En todas las sociedades humanas hay gente evolucionada, espiritual, sensible, humana, pero pues te ves arrastrado, ¿no? En el mare magnum del conflicto. Y pues aquí lo que nos dice es que uno de los hombres que se la jugó, incluso lo mataron, porque lo mandaron al frente del y poco a poco ella se enteró unas semanas después que había muerto, ¿no? Este hombre que prácticamente la salvó, porque cuando los alemanes huyeron, pues su mamá y ella huyeron con los alemanes porque habían sido colaboracionistas, ¿no? Simplemente por sobrevivir. La mamá había trabajado en la casa del militar alemán, y ella pues la habían contratado porque había aprendido alemán como traductora, ¿no? Entonces, pues eso le salvó la vida prácticamente. Pero de cualquier manera, cuando entraron a Alemania, la Gestapo los agarró, las tomó prisioneras, y pues las iban a matar, ¿no? Las iban a matar, pero el militar con el que había estado la salvó, abogó por ella, y el otro personaje también logró que le dieran un puesto en la ciudad de Friburgo. Recuerden ustedes que hay 2 Friburgos, hay un Friburgo en Suiza, y hay este Friburgo que está muy cerca de la ciudad de Colmar y de Estrasburgo, está muy, muy cerca de la frontera con Francia, ¿no? En Alsacia. Entonces, pues ella afortunadamente después dijo, pues le había tocado afortunadamente del lado de la Alemania occidental, ¿no? Que le había tocado del lado de la Alemania occidental, y ella en algunos de sus comentarios dijo, pues me salvé también de quedar, digamos, metida otra vez en la sección rusa, ¿no? Que teníamos miedo de que hubiéramos quedado en la sección rusa y que hubiéramos quedado en nuestros antecedentes, ¿no? De colaboracionistas con el régimen nazi, ¿no? Entonces, ella a través de la literatura, primero que nada, ella siempre se consideró también una refugiada, ¿no? Que es interesante también como problema actual, ¿no? Como el problema actual de las guerras. O sea, ella es un caso en muchos miles de millones de gente que queda atrapada por las guerras y trata de sobrevivir pues como puede, ¿no? Como puede, dentro de tragedias espantosas, ¿no? Entonces ella, ella decía, yo siempre fui una refugiada, pero mi asilo fue el lenguaje, ¿no? Que la lengua es de todos, y mi asilo fue la literatura, ¿no? Mi casa, mi hogar
fue la literatura. Y ella siempre estuvo muy orgullosa de la literatura rusa, y a medida que empezó a leer el ruso, pues el ruso, los grandes escritores, se propuso cuando aprendió alemán, que por cierto aprendió alemán y también aprendió francés. Ella aprendió francés, y cuando empezó a aprender alemán y a traducir el alemán por la necesidad de pulirse. Ella decía que estaba siempre muy nerviosa con los alemanes ocupando Kiev, para demostrarles que era eficaz, ¿no? Que ella realmente podía. Entonces, que se la pasaba en las noches tratando de perfeccionar el alemán para que los alemanes vieran pues que realmente sí sabía alemán, ¿no? Está considerada, si ustedes buscan incluso las obras de Dostoyevsky en alemán, ¿no? Está considerada la mejor traductora de Dostoyevsky que jamás ha habido, ¿no? De hecho, todos los traductores dicen que es curioso el método que ella tenía. Prácticamente nadie dicta, ¿eh? Normalmente los traductores tienen el libro y van traduciendo ellos, ¿no? Ellos van traduciendo, o con la computadora ahora. Ella siempre dictó, o sea, ella leía, y mientras iba leyendo, lo que se le hacía importante es estar viendo todo el texto, como lo que dice ahí, de la nariz levantada, ¿no? Toda la página, que la repasaba varias veces, y luego empezaba a dictar, ¿no? Normalmente yo decía que ella leía la página con la amiga, esta que le ayudaba. Bueno, esta amiga le ayudó a Dostoyevsky. Ella tradujo obras prácticamente de todos los rusos importantes, ¿no? Antes estuvo más de 30 y tantos años en varias universidades dirigiendo departamentos de traducción del ruso al alemán, ¿no? Entonces, ella tradujo a Pushkin, a Turgenev, a Tolstoy, incluso a autores modernos, ¿no? Ella, de hecho, fue muy criticada al principio porque en la Universidad de Friburgo tradujo a 4 grandes escritores soviéticos, ¿no? Escritores soviéticos que permanecieron soviéticos. Incluso uno de ellos era pues bastante preocupado por propagar la ideología soviética, ¿no? Y ella decía, este es un gran escritor, simplemente estaba metido en la Unión Soviética, siguió viviendo ahí, y pues nadie, ella dice en una carta, nadie puede desprenderse totalmente de su formación infantil. ¿Qué quiere decir? Que pues este otro escritor que nació ya en la Unión Soviética y que ella tradujo, pues dice, pues vivió en la Unión Soviética y pues le tocó vivir eso, y pues su ideología, él estaba sumergido en eso, y pues yo lo estoy traduciendo por la calidad de su lenguaje y por lo universal de su lenguaje, ¿no? Entonces, ella sostiene, pues como todo gran escritor, que el lenguaje es lo que la herramienta principal que nos puede mejorar como humanos, ¿no? Nos puede humanizar más, ¿no? Ahí el lenguaje es nuestra raíz, ¿no? Todos los humanos, ella también lo dice en unas entrevistas que le hicieron después. Ella después del estreno de este documental, ella falleció un año después del estreno de este documental, pero ella todavía, en lo que estamos viendo ahí, es justamente ella ya había traducido estas 5 grandes obras de Dostoyevsky, pero aquí cuando vemos el documental, ella está traduciendo El jugador, y estaba traduciendo también, creo que otra de las obras tempranas de Dostoyevsky, ¿no? Una que escribió justamente cuando estaba en el Gulag, el mismo Dostoyevsky. Ella, una de las cosas también a mí del documental, ustedes perdón, que me impresiona, es que nadie usa lentes. ¿Se fijaron? Nadie usa lentes. El músico, y que por cierto también es un poeta, pero es músico, que la acompaña, que se me hace una maravilla. De hecho, muchos traductores cuando vieron esto, se sorprendieron, y un traductor inglés decía, ya, mañana mismo no vuelvo a traducir un texto si no tengo a un músico. O sea, porque ella tenía al músico, y el músico le leía, y entonces el músico le decía en alemán, ¿no? ¿Cómo le sonaba al músico, que él tenía como lengua materna el alemán, cómo le sonaba, ¿no? Cómo le sonaba musicalmente la traducción de ella, ¿no? Pues le preocupaba tanto. También algo
muy interesante de esto de la musicalidad, ¿no? La musicalidad del sentido poético, es que este señor, ¿no? El señor que la sobrevivió, ¿no? Que la sobrevivió, decía que esta señora a veces estaban en una página discutiendo, como vieron ahí, discutiendo, que a veces aventaban una hora discutiendo dos renglones, ¿no? Y ella le volvía a decir en ruso, y una de las cosas que él aprendió muchísimo del ruso, dice, es la cantidad de metáforas y de juegos de palabras que hay en Dostoyevsky. De hecho, muchos de los personajes de Dostoyevsky, sus nombres tienen doble sentido, lo cual es absolutamente intraducible, ¿no? Absolutamente intraducible. Y justamente ella lo que pues, siempre dijo, y lo que todo traductor sabe, traductore, traditore, es que es absolutamente imposible traducir. O sea, ella que era una traductora, decía, es absolutamente imposible traducir una lengua de una manera perfecta. Uno tiene que ser lo más respetuoso al autor posible, porque uno lo que quiere es hacer llegar el pensamiento, el sentimiento, la experiencia humana, la experiencia espiritual de ese traductor, de ese escritor, pasársela a otra gente. Pero el problema siempre es que cada idioma tiene una estructura mental distinta, ¿no? Tiene una estructura mental distinta y tiene una especie como de bosque de interconexiones diferente. Entonces, que en cada idioma, pues la palabra nos lleva a diferentes asociaciones, ¿no? Que era un poco lo que también decía Jorge Luis Borges en una serie de famosas conferencias que se llaman 7 Noches, en que Borges dice acerca de la traducción, dice, por ejemplo, la palabra en inglés nightmare, ¿no? En todo diccionario en español, la primera acepción de nightmare, evidentemente en español es pesadilla, ¿no? Es la primera acepción, ¿no? Sin embargo, lo chistoso, como dice Borges, es que la palabra pesadilla viene de pesado, o sea, tiene que ver con pesado, o sea, el origen de la palabra tiene que ver con pesado, incluso los lingüistas, Coromines decía, que probablemente tiene que ver con que los que acuñaron la palabra por primera vez, pues simplemente se les habían pasado los tacos, ¿no? O sea, habían dormido sentados, medio pesaditos del estómago, y de ahí empezaron a tener pesadillas. Entonces, la palabra pesadilla a nosotros nos asocia con pesado, pero en inglés, nightmare quiere decir la yegua de la noche, que era una de las formas en la mitología germánica y céltica de la diosa de la muerte, ¿no? Que cobraba forma de caballo, ¿no? De un caballo, una yegua con ojos centellantes rojos, ¿no? Y entonces, como decía Borges, pues realmente cuando un anglosajón está leyendo Nightmare, la asociación que hace es completamente diferente lo que le suena a lo que a nosotros nos suena pesadilla, ¿no? Todavía Dostoyevsky tiene algunos juegos triples de frases y de palabras, ¿no? Asociaciones triples o cuádruples de palabras que eran absolutamente imposibles de traducir, ¿no? Y que ella, por lo tanto, le pensaba, y por eso varias de las obras de Dostoyevsky las tradujo 2 veces, porque quería dar como se quedaba como pendiente, como notas, entonces decía, tengo que volver a hacer otra traducción. El documental empieza con una cita de Soloyev, que es una cita en que Soloyev refiere a un autor alemán, y que por eso a ella le gustaba también esa cita, pero ella le gustaba como lo había dicho Soloyev, ¿no? Como lo había escrito Soloyev. Es una cita de Novalis, un gran poeta alemán, que dice, lo invisible siempre está atrás de lo visible. Lo inaudible siempre está atrás de lo audible, ¿no? Lo impalpable está atrás de lo palpable, ¿no? Hay otro mundo siempre atrás, ¿no? Y ese mundo que está atrás es el más importante, ¿no? Ese es el más importante,
y es el que tratamos de comunicar, ¿no? Por cierto, ella en cierta ocasión también le encantó y dijo que si volviera a vivir hubiera querido saber más sobre filosofía oriental, ¿no? Porque decía que justamente los orientales son los que han tratado, ¿no? Tratado de expresar que atrás de este mundo de cuestiones hay algo, ¿no? Hay algo que lo une todo, ¿no? Hay algo que lo conecta todo, ¿no? Que esto es Maya, que es un mundo ilusorio. Y ella decía, eso es exactamente el lenguaje, ¿no? El lenguaje es tratar de hablar y de decir y de comunicar lo que en el fondo no se puede comunicar, no se puede decir con palabras, ¿no? Yo que soy traductora, dice, trato de acercarme a eso invisible. Por eso ese cuentito, ese referente que hace de el niño tonto que saca a un pez, ¿no? Que saca un pez, se pone a platicar con el pez, y por eso le dice a las muchachas traductoras ahí en Kiev, les dice, traten a ver si tienen la suerte de encontrarse a un ocio, a un pez, ¿no? En que puedan platicar con el pez, que nada más ustedes lo entiendan, y que el pez los pueda guiar en la vida y atreverse a seguir su éxtasis, lo que realmente sienten y lo que realmente quieren, ¿no? Y por supuesto, lo que le importaba también mucho y que el director lo subraya varias veces en otras entrevistas, es eso de los personajes de Dostoyevsky siempre se preguntan por quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son? O sea, ¿a qué venimos al mundo? Pues venimos a autorrealizarnos, ¿no? Y al final, como decía Dostoyevsky, al final autotrascendernos, ¿no? Primero tenemos que encontrar quiénes somos cada uno de nosotros, desarrollar todas las posibilidades que tenemos en la vida que nos toca vivir y ser únicos, tan únicos como realmente en el fondo somos, pero al final trascender esa unicidad, esa diferencia que tenemos y darnos cuenta que todos somos hermanos, ¿no? Que todos somos hermanos. Por eso ya le interesaba tanto la traducción de Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky, este autor que, como ella dijo, y otros lo han dicho también, incluso, si no recuerdo mal, probablemente hasta en la Wikipedia creo que está eso, de que los hermanos Karamazov, ella decía que es una obra que trata de toda la historia de la humanidad, trata de todo el pasado de la humanidad, de todo el futuro de la humanidad y la esencia de la humanidad, ¿no? O sea, que Dostoyevsky, pues por supuesto, es uno de los autores más leídos rusos, es mucho más leído que Tolstoy. Las obras de Tolstoy son más largas, son más pesadas, son más... De hecho, ella, lo de los 5 elefantes, lo dijo al final porque precisamente ella lo que decía era que le preocupaba que ahora, y ella, eso que ella murió en 2010, ahorita si hubiera vivido aquí, todavía se hubiera preocupado más, ¿no? De que ya casi no leemos novelas, ¿no? O sea, no nos sentamos a leer novelas, ¿no? La vida es tan acelerada que queremos leer cosas muchísimo más breves, ¿no? O sea, empezamos a ver el canto de un libro y decimos, ay, qué gordo está, no, hombre, qué bárbaro, pues eso, cuando me metan a la cárcel, pues a lo mejor me lo leo, ¿no? Me lo leo. Pero ella habla de cómo todo buen texto, como nos dice aquí, siempre está lleno de sorpresas, ¿no? Como decía ella, se mueve, está vivo. ¿Qué quiere decir? Que leemos una obra y la podemos volver a leer y vamos a descubrir nuevas cosas y nosotros vamos a ser distintos, ¿no? Nosotros vamos a ser distintos. Al director le preguntaron que 10 años después lo entrevistaron de que ella murió hace 2 años y que ahorita a los 10 años de distancia de este documental, que qué le hubiera cambiado. Y él dijo, bueno, pues primero ella, ya ahorita si lo hubiera hecho, pues ella ya no está. O sea, que no lo hubiera podido hacer ahorita. Y evidentemente yo he cambiado mucho. Y una de las cosas con las que he cambiado es precisamente debido a que cada vez que hago algo, pues eso me cambia, ¿no? Y ella me enseñó que cada vez que lee uno algo, cada vez que platica uno con una gente, uno cambia, ¿no? También sus nietos, sus hijos y mucha gente que la conoció decía que era una mujer increíblemente atenta a las personas,
a cada uno de los seres humanos, ¿no? Que es lo que vemos en la cuestión del tren, ¿no? Del tren, cuando para el tren en la frontera, ¿no? Y de hecho no vemos toda la escena, no nos quiso cansar, pero ella está platicando con el director en el tren, y el que viene a cobrarles, a pedirle los pasaportes, ¿no? Para poder saber si pueden pasar, se esperó, ¿no? Se esperó a que terminaran de platicar, ¿no? Y lo que es interesante es que ella lo que dice no es esta tierra, cuando la traducción parece que ella dice aquí por aquí en Ucrania no son tan corteses la gente, ¿no? Y ella realmente lo que está diciendo es que en la tierra, o sea, en el mundo, la gente ya no es tan cortés, ¿no? Ya no es tan atenta a las necesidades del otro, y que ella era muy suave, siempre era muy suave, era muy discreta, y hablaba poco, ¿no? Hablaba poco con la gente, ¿no? Decía que era más importante oír y atender a lo que la gente está diciendo. Y todo el tiempo ella está encontrando metáforas. Por ejemplo, en el documental, cuando cambian, recuerden ustedes que el ancho de las vías cambia cuando van entrando a Ucrania. El ancho de las vías de los trenes alemanes era distinta. Entonces, cuando van a cambiar de tren, es cuando habla de la imposibilidad de la traducción. La imposibilidad de la traducción. Que cada idioma pues, tiene como sus rieles, ¿no? Cada idioma hay que adecuarle los rieles, ¿no? Cuando le elogiaron mucho y la llevaron al documental, y ella estuvo presente en algunas de las presentaciones del documental, ella le ponía más atención y le daba más gusto cuando una gente se acercaba a platicar con ella, ¿no? Que hablar con mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Hablar con mucha gente, así echar un discurso. Ella no le interesaba tanto como, si tenía tiempo, contestar incluso a cada gente que se acercaba a preguntarle, ¿no? Creo que una de las cosas que nos enseña tremendamente este documental es pues la resiliencia de una persona que ha vivido en una vida tan difícil, y sin embargo salir adelante y tratar pues de ayudar a salvar al mundo con tu pequeña aportación o tu gran aportación, que es simplemente aumentar, ¿no? Aumentar y proyectar la riqueza de la humanidad en cualquier lado. Entre paréntesis, yo no sé muy bien alemán, tomé 6 meses clases en el Instituto Goethe, pero lo que decían es que ella hablaba un alemán impresionante, ¿no? Se le notaba el acento, o sea, los alemanes le notaban que tenía un acento, pero tenía una dicción, decían, perfecta. Entonces, muchas veces a los que aprenden un idioma y se esfuerzan por lograrlo, lo pueden llevar a veces a la excelencia, ¿no? Como lo ha hecho esta señora. Bueno, pues qué gusto estar aquí. Si alguno quiere preguntar algo, muchas gracias. Y lo que dice al principio de cómo la trampa de la mente y del pensar, que te puede llevar a justificar cualquier cosa. O sea, puedes justificar lo que sea y tú mismo te estás echando rollo para justificar los actos más atroces, ¿no? Y que el problema del manejo de la mente y de la estructura racional, y que es lo que utilizan, con todo respeto, los abogados, ¿no? Es justamente eso, que casi cualquier cosa se puede justificar, ¿no? Si lo atrapas, ¿no? Que era lo que sabían justamente los antiguos enemigos de Sócrates, ¿no? Los sofistas, que decían que prácticamente te pueden convencer a alguien muy hábil de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa. Ahora este manejo del lenguaje, ¿no? Es decir, yo siento que ella es alemana, rusa y ucraniana, ¿no? Y que ese capta ese espíritu de la lengua, ¿no? Entonces, cómo se dedica a hacer lazos, justamente lo contrario de lo que es la guerra, que rompe los lazos, ¿no? Teje puentes, ¿no? Hace a través de la lengua esta reconstrucción del lazo social. Tal vez eso le favorecía, que le cayera bien a la gente, ¿no? Incluso a los enemigos, ¿no? Ajá, sí, que tenía una sensibilidad y una dulzura
una dulzura y siempre fue una mujer muy cortés y muy sensible, ¿no? Ana, creo que... Sí, ahorita ¿sí? vamos a empezar ya con... vamos calentando un poco, provocando a la gente, calentando. Tanto a las gentes que están en el Zoom. Una cosa que, por ejemplo, no sé si se fijaron, es que toda la edición, pues la hizo el director después de tomar las películas y no está en orden. Por ejemplo, cuando empieza el documental, llega la otra señora que es la que le toma el dictado, ¿no? Y ella, la otra señora le dice, ¿qué es esto? Y ella le dice, es del cementerio ruso. O sea, es la varita que le pidió, luego que sale la escena, que le pidió a la nieta que recogiera de la tumba de su padre y que le pidió que luego se lo pusiera en su tumba, ¿no? Entonces, empieza el documental cuando ella ya regresó de Kiev, realmente, y luego cuando va en el tren, por ejemplo, que están platicando del lenguaje poco antes que lleguen a la frontera, si ustedes se dieron cuenta, salen escenas en su casa, incluso una de las escenas está con un retrato de Dostoyevsky, un daguerrotipo de Dostoyevsky atrás, ¿no? En su casa, pero ella venía platicando todo eso del lenguaje en el tren, pero lo edita el director para poder darle secuencia a esas reflexiones, digamos, lingüísticas. Bueno, vamos a empezar entonces con sus comentarios. También la gente que está en el Zoom, si alguien quiere participar, por favor, anoten su nombre o digan que quieren participar. Ana Fabra había levantado primero la mano y después el joven. Adelante, Ana Fabra. Bueno, primero quiero felicitarte porque siempre tus presentaciones son muy enriquecedoras para todos nosotros. En realidad, siempre que participas enriqueces muchísimo. También, Alberto, por la selección de la película. La película es muy conmovedora porque es alguien que atraviesa lo traumático y que se le reactiva con el trauma de su hijo. Y ahí es cuando empieza a recordar toda la cosa horrible que vive de niña o de jovencita sin acabar de entender. Sin embargo, ella queda al cuidado de su padre que tiene perforado el intestino cuando es una muchachita. Su madre tiene que salir a trabajar y ella se queda al cuidado de su padre que indefectiblemente va a morir porque tiene perforado el intestino, no le van a hacer ninguna intervención y no sabemos qué le hicieron, pero me hizo pensar en el libro de Marguerite Duras sobre el dolor, cuando rescatan a esa persona que es de la resistencia y los nazis lo tienen con tanto tiempo sin comer que está por morirse porque justo tiene un problema intestinal muy serio y ella juega con todos los olores que se juegan en la casa y como él no puede comer nada porque si come se va a morir. Aquí ella, y es una cosa muy importante, hay varias escenas de cocina, se ve que está planeando qué darle de comer a su hijo que está enfermo, con mucha devoción, y prepara la comida, el lunch, el postre, que también es una cosa muy hermosa ver a una mujer de esa edad tan autosuficiente y tan independiente. Entonces, hay toda esta trayectoria que le remueve la muerte de su padre, cómo ella queda al cuidado, la injusticia, y cómo ella no acaba de entender porque es muy joven y porque es rusa y porque cuando vienen los nazis creen que los van a liberar. Y también cuando vienen los stalinistas que creen que lo van a liberar. Hay un psicoanalista francés que me gusta mucho, que es Florian Ilfier, que escribe un libro que se llama Asesino en la familia. Y cuando ella dice en Crimen y Castigo, cuando el tipo no encuentra el hacha, y nosotros primero pensamos que no la mate, pero después sí que encuentre el hacha y que la mate, ¿cómo nos persuade de la necesidad de matar a la prestamista para deshacerse de ella y por lo mismo, digamos, entre dobles comillas, de la deuda, porque va a quedar con una deuda peor después de ese asesinato? Entonces, la película está llena de aciertos con las propias reflexiones de ella
Y esta claridad con que dice, no son 5 caballos. Bueno, va la coma, pero ¿cómo acepta el apoyo de este hombre erudito y conocedor de la obra de Dostoyevsky? Pero a la vez pelea su traducción y dice, bueno, voy a dejar marcada la coma y mañana que lo lea voy a ver si se la pongo. Vamos a decir así, que también es muy bonito porque habla de no solo de su independencia para vivir a su edad sola y hacer todo lo que hace, la vemos ir al mercado y comprar sus cosas y luego guisar y todo eso, y luego traducir con esa riqueza y ser madre y ser abuela, tan bonito todo eso que es muy conmovedor. Y esta claridad del idioma, esta riqueza del idioma y este interés en pensar las metáforas de Dostoyevsky, pero también la condición humana. Exacto. Gracias. Muchas gracias, Ana. Sí, fantástico, ¿eh? ¿Quieres decir algo? No, yo creo que ya lo dijo todo Ana, ¿eh? Pues, fantástico, sí, sí, la mera verdad es que está muy equilibrado el documental en ese sentido de enseñarnos, y luego el comentario, como tú señalas, el comentario que ella hace y dice al principio que le gustó mucho a Carla, es que estoy muy mayor, por eso no tengo tiempo para descansar, ¿no? No tengo tiempo para descansar. Esto me recuerda a mi padre que cuando, poco antes de fallecer también, ahí andábamos, y cuando alguien decía, ay, estoy muy cansado, y decía, mira, párate, ya descansarás en paz. Decía, ya descansarás en paz, pero ahorita préndele, porque lo más valioso es el tiempo, ¿no? Y entre más edad tenemos, pues el tiempo es lo más valioso, ¿no? Y ella subía las escaleras, y se fijaron, subía las escaleras, y luego cuando también ve la iglesia que estaba enfrente de su casa, ¿no? Cómo le platica, ¿no? A la nieta le platica y le dice que ella veía detalles, pero que siempre hay que ver el conjunto. Para poder apreciar los detalles hay que ver el conjunto, ¿sí? Creo que sí. Por acá alguien. Adelante. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Abraham. Y a mí no me gustaría decir que vi el final de una vida en la película. Yo creo que vi la vida misma, cómo hace este montaje el director de comenzar, cómo finaliza, con ella trabajando. Creo que ahorita lo que nos explicaba Germán acerca de que había cosas que había puesto antes y después y todo esto había cambiado. Bueno, yo creo que lo hizo muy bien porque le da esa secuencia y lo azarosa que es la vida, la suerte, el destino, no sé cómo llamarlo, pero también este evento que ocurre de su hijo, pues la hace dejar el trabajo y al final retoma su vida trabajando otra vez y muriendo, viviendo, ¿no? Como a ella le gustaba. También me llamó la atención la parte del despertar espiritual y cómo no a tener un despertar espiritual después de leer a Dostoyevsky o de escuchar a Bach o de ver una película, y por eso también me sentí identificado. Entonces, en general también vi algo de panteísmo, algo acerca de que todo está conectado como una creencia de que todos somos parte de la naturaleza. Entonces, yo me quedaría con esa parte donde el vivir es día a día y hasta el último de los minutos. Muchas gracias. No, pues sí, en efecto, una de las cosas maravillosas, por ejemplo, aquí también del documental es que ella trata justamente después de haber vivido, como decía yo, dos totalitarismos, tragedias espantosas, la guerra, ¿no? La devastación ella, por ejemplo, también le afectó muchísimo, en otra ocasión lo dijo, cuando se enteró de la batalla de Stalingrado, ¿no? De la batalla de Stalingrado, la cantidad de gente que murió ahí y la retirada, ¿no? La retirada de los alemanes y la devastación de Rusia, ¿no? La devastación de Rusia, y ella, mucho también de su preocupación por resaltar la cultura rusa dentro de la misma Alemania, ¿no? En la que ya le tocó vivir y que le tocó casarse, tuvo como 16 años casada con un señor Christopher Geyer, que es interesante que ella conservó el apellido Geyer porque decía que era una mejor manera de convivir con su familia, Geyer, conservando el apellido de soltera, ¿no? A pesar de que se divorció de este señor Geyer, ¿no? Para que sonara un poco más alemán y pues,
pudiera tener. Ahora, la ciudad de Friburgo es una ciudad fantástica. Si ustedes vieron ahí, ella está en el mercado y siempre le gustaba ir a comprar la fruta en el día del mercado junto a la catedral, ¿no? Junto a la catedral esta y uniendo, ¿no? Uniendo, como teniendo puentes de que en el fondo todos somos hermanos, ¿no? Que justamente resaltar cómo y tratar de traducir, ¿no? Traducir una cultura a otra es una manera de darnos cuenta que los otros son tan humanos y tan hermanos de nosotros, y que leyendo a un ruso del siglo XIX, a un ruso del siglo XVIII, ¿no? Nos encontramos ahí todos, ¿no? Todos nos encontramos ahí, igual que leyendo a Nezahualcóyotl, ¿no? O sea, Sí, no importa, estamos todos ahí, ¿no? sí, ella decía en la película, yo ya estoy demasiado vieja como para descansar, ¿no? Entonces yo no sé si interrumpe el trabajo. Yo creo que más bien, como mencionaban, la muerte del hijo que se sucede cuando está dándose la filmación, ¿no? Y su trabajo de traductora, le dice, se abre una ventana, dice el director, ¿no? En el tiempo, y es como algo le hace regresar, ¿no? A su país después de tantos años, ¿no? Entonces yo creo que ahí sigue trabajando. Sí. De hecho, cuando entra el boletero, dice, es que estamos en una plática profesional Sí. muy importante, ¿no? Entonces usted tuvo la gentileza de esperar. O sea, ella está haciendo todo un análisis, una reflexión, está trabajando, ¿no? Y al mismo tiempo siempre queriendo, muy generosa, ¿no? Sí. Está queriendo darnos algo a nosotros que la vamos a escuchar, que la escuchamos, ¿no? En cualquier lugar del mundo, rompiendo las fronteras, ¿no? Con los niños que habían sido los alumnos de su hijo, ¿no? Tratando de enviar un mensaje, ¿no? A través de poner sus nombres, ¿no? Entonces, sí, la vez pasada que surgían estas preguntas de cómo superar, cómo terminar todos esos daños, ¿no? Porque ella pasó por cosas terribles y sin embargo no aparece un resentimiento y un deseo de venganza, como podemos ver en muchas gentes que quedan pues con mucho odio, ¿no? Tal vez una, dos generaciones, tres generaciones, y luego reaparecen nuevamente las guerras, que es lo que estamos viendo hoy nuevamente, estas guerras entre hermanos, ¿no? Sí. Tan cercanos, ¿no? Y a la vez que no toleran las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ella nos lleva como mucho para pensar cómo ir superando esos traumas, ¿no? Es decir, poder reconocer que lo maligno también está en ellos, ¿no? En los rusos, en los ucranianos, en los alemanes, ¿no? Que era lo que Raquel hacía énfasis la vez anterior, de los asesinos están entre nosotros, también es en nosotros, ¿no? Y la posibilidad de darnos cuenta de eso, ¿no? Y cómo a través del lenguaje puede experimentarse ese ser el otro, ¿no? Ese ser el diferente, ¿no? Y entender un poco del otro, ¿no? Bueno, ¿quién quiere comentar de aquí o de la gente del Zoom? ¿Nadie se ha notado? A ver, Carla. Gracias. Bueno, yo quiero resaltar dos cosas. Una, que cuando está planchando, dice que planchar tiene que estar relacionado con ordenar, y que cuando ella escuchó el relato de su padre de lo que le sucedió en la cárcel, ella se quedó en blanco. Ella no lo escuchó, no pudo oírlo. Y que a partir de que su padre muere, ella se mete al mundo de los libros. Entonces, yo siento que eso le ordenó la cabeza, como ella decía, ¿no? Leer viene de ordenar, ¿no? Y que eso le permitió a ella sobrevivir, ¿no? Sobrevivir y llegar a donde llegó. Dos, también quiero mencionar que es muy hermoso que, a pesar de lo trágico y doloroso y terrible que debe ser, es muy hermoso que ella haya cerrado la tumba de su hijo, o sea, cerrado el cajón de su hijo, el sarcófago, porque ella le dio la vida y lo acompaña en su muerte. Y a mí eso me pareció
muy hermoso. Una cosa muy trágica, pero dentro de lo trágico, pues muy lindo. Sí, a mí eso que estás diciendo, el simbolismo, ¿no? El encontrar a una mujer, como estaba diciendo Alberto, una mujer que, un ser humano que sufrió tanto y sin embargo que se quede sin odios, sin hablar mal, no, pues es que estos eran unos hijos de la fregada y estos eran unos otros, pero sin embargo no olvida ni calla lo doloroso que fue. O sea, ella dice, estoy platicando lo que le pasó a mi amiga judía, que yo la acompañé a salir porque la buscaron, yo la acompañé saliendo porque los iban a llevar quién sabe a dónde y no sabíamos de dónde los iban a llevar y los iban a matar ahí afuera de la ciudad, ¿no? Y ella dice, y sigo sufriendo igual el fenómeno, igual, se me sigue pareciendo terrorífico. Y sin embargo, ella, aunque parezca una contradicción, pero así es, ha encontrado una paz, ¿no? O sea, leyendo y traduciendo, ha encontrado un sentido y una paz, como una comprensión muy profunda, ¿no? De la humanidad, ¿no? Pero no deja de ver lo dramático y lo terrible, ¿no? Es impresionante eso del documental. Bueno, primero felicidades, Germán, estupenda tu exposición, todos los comentarios me han parecido buenísimos. Y bueno, yo solamente quiero comentar algo que me parece, a mí me deja un sabor esta película y esta extraordinaria mujer, como de poesía pura. Realmente me parece que, sobre todo, esta idea de que lo importante del ver, del escuchar, del palpar, de todo eso está más allá, es como siempre la trascendencia. Y ella habla al principio y dice algo que me conmueve mucho, que ama el lenguaje sin palabras. Es decir, poder llegar a esta forma de comunicación me parece magistral, ¿no? Entonces es como muy paradójico porque estamos hablando del lenguaje, de las palabras, ¿no? Pero siempre hay un mensaje de trascendencia, ¿no? Eso me parece, la manera como reflexiona, por ejemplo, cuando está partiendo la cebolla, ¿no? Todo lo que dice que la cebolla no tiene un centro, ¿no? Todo eso me pareció de verdad de una poesía y de una sutileza extraordinaria. Muchas gracias. Sí, como decía Carla, lo de los hilos, ¿no? Que ordenar y la palabra texto, ¿no? Que viene de lo mismo, que es cuando uno plancha, que ordena, ¿no? Y yo por eso decía de lo doloroso de la vida. De texto y textil, ¿no? Texto y textil, que por cierto, la palabra en sánscrito tantra es exactamente la misma palabra, ¿no? Es la misma raíz indoeuropea y de texto, o sea, ser un texto, o sea, un entreverado, ¿no? Un entretejido. Y es, por cierto, la misma raíz en latín de tecton. Tecton, arquitecton, es el principal tejedor o el principal armador, el principal, arqui es el principal que entreteje o ensambla, ¿no? O arma, ¿no? O arma la madera. Mi papá era arquitecto y justamente pues la arquitectura originalmente implicaba primero que nada el diseño de la siembra, ¿no? De la siembra que sostiene, pues ahí viene la idea, yo les digo a mis alumnos arquitectos, les digo, arquitecto tiene que ver el tejedor, ¿no? Que es como el escritor también, o el que plancha, cuando uno dice precioso, ¿no? Que ya, como dices tú, que plancha y dice, meterse a una cama con la sábana limpia, sientes que es el primero que te estás acostando en esa sábana, ¿no? Nieve, que camina por la nieve, como dice todo lo práctico, y que caminar por la nieve, sientes que eres el primero que camina por la nieve, el primero que camina por la nieve, y hace referencia
a ese cuadro que ella vio, de un cuadro que es de puntita nieve, y sin embargo dice, y el pintor nunca usó blanco para reflejar toda la nieve, ¿no? Y pues sí, Carla, lo que dice que es dolorosísimo, ¿no? O sea, la metáfora del útero y de que regresa y que es terrible, si hay algo terrible es enterrar a tu hijo. Yo incluso cuando me enteré de eso dije, tal vez eso fue lo que la acabó, ¿no? O sea, que al final murió ella 2 años después y que estaba tan bien, porque ella estaba tan bien, subía escaleras, bajaba, y estaba muy jorobadita, pero la habilidad que tenía para escribir y borrar y cortar la cebolla y todo, tenía una precisión en la mano, ¿no? Que quién sabe de qué habrá muerto, porque 2 años después murió, ¿no? A ver si mientras se animan, esto de lo poético en nuestro programa, el sábado pasado, precisamente, en la dichosa palabra nos estaban preguntando y nos estaban preguntando acerca de por qué la tendencia a que los versos pues, rimen, ¿no? ¿Por qué la métrica, no? Nos preguntaron por qué la métrica, ¿no? Y pues ahí mi compañero Pablo empezó a contestar primero. Y en efecto, pues todo tiene que ver con que la vida es un baile. Yo no lo dije en el programa, pero en Oriente, por eso el Dios del universo también, una de las formas o representaciones o metáforas del Dios del universo o de la divinidad del universo es que los dioses indios están bailando, ¿no? Están bailando, ¿no? Y llevan en la mano un tambor, ¿no? Porque todo tiene un ritmo, todo tiene ciclos, o sea, toda la vida es ciclos y los ritmos son golpe y silencio, día, noche, primavera, verano, todos son ciclos, ¿no? Entonces, por eso tenemos la necesidad del ritmo en la poesía, ¿no? En la poesía. Rimar, en ese momento nos damos cuenta de cómo cantábamos y recitábamos y tocábamos el instrumento y todo era al mismo tiempo, ¿no? Por eso, en última instancia, decía un antropólogo que Wagner regresó al principio, ¿no? Richard Wagner regresó al principio cuando el chamán era al mismo tiempo chamán primitivo, la chamana primitiva, que ahora dicen que fueron chamanas, ¿no? Que fueron chamanas las que pintaron las cuevas paleolíticas y no hombres, y bailaran, cantaran, eran actores, eran guías espirituales, eran gurús, eran terapeutas, y todo al mismo tiempo, ¿no? Bailaban y curaban mientras bailaban y cantaban y tocaban un instrumento y recitaban y ahora a lo mejor estamos buscando reencontrar todo, ¿no? Reencontrar. Adelante, Jorge Quevedo. Ante todo, sabemos que las traducciones son una gran bronca cuando de un idioma extranjero nos tratan de dar la idea y las intenciones del autor. Y aquí en una entrevista que le habían hecho a Svetlana, ella contesta sobre las traducciones, ¿no? Que es una de las partes más importantes en su vida. Dice, una traducción no es una oruga que se arrastra de izquierda a derecha. Le está contestando al que le pregunta. Una traducción siempre emerge del todo. ¿Lo entiendes? Uno tiene que hacer el texto enteramente propio. Los alemanes dicen interiorizado, ¿sí? Es decir, para que de alguna manera se transmita lo que el autor. Bueno, eso quise poner esa parte de referencia nada más en cuanto a la cuestión de su trabajo, que fue su vida, la traducción de la gran obra de Dostoyevsky. La otra es, y ese sería de alguna manera un planteamiento para Germán, ¿por qué la intentan germanizar? Siempre hemos oído mucho de la maldad de aquel lado, ¿no? De todos modos, la película anterior nos hizo ver también y sentir, ahora sí que el sentir del pueblo alemán en la película anterior, ¿no? Y en este caso, creo que es otra parte similar, ¿no? De reivindicar también el nombre de los alemanes, ¿no?
¿Por qué la intentan siempre insistentemente? Y tiene suerte y tiene oportunidades. No sé si Germán sepa algo de ello, ¿no? Gracias. Bueno, Germán, no sé si tenga algo que nos pueda decir de esto. A ver, desgraciadamente no vi la película pasada. Germán Germanizar, ¿verdad? Sí. No vi la película pasada, pero en efecto creo que aquí cuando ella dice, habla de Schiller y habla de Goethe y habla de Thomas Mann, ¿no? Yo siempre recuerdo que fue Heinrich Heine, un alemán, precisamente el que siempre señalaba que aquel que desprecia los libros, tira los libros, y en cierta ocasión dijo, el lugar donde quemen libros listos, abusados, pongan atención, donde quemen un libro, ese día quemarán hombres, ¿no? Quemarán hombres, o sea, donde queman libros, van a terminar quemando hombres. Y eso lo dijo un alemán, ¿no? Eso lo escribió un alemán, un poco para ver lo que ella quiere decir, evidentemente, lo que me parece a mí, por ejemplo, terrible, creo que se señaló ya en el otro, en el otro ciclo, por ejemplo, cuando estoy yo viendo que en los periódicos que a los músicos rusos, ¿no? A los escritores rusos, ¿no? Ahorita los están discriminando, no les dan conciertos, los sacan simplemente porque son rusos, ¿no? Bueno, a ver si Patricia Camargo, ¿nos escuchas? ¿Puedes participar? Buenas noches a todos. A mí me parece que esta película nos da un ejemplo de lo que es el nivel más alto de valores en el ser humano, que es la gratitud. Se dice que para poder ser agradecidos tenemos que ser muy inteligentes, tener mucha resiliencia y ser capaces de ver el conjunto de nuestras vidas. Esta mujer es una mujer muy inteligente, muy capaz, pero sobre todo muy agradecida por todo lo que le ha tocado vivir. Hay un momento en donde dice, yo tengo que agradecer a Alemania por todo lo que me ha dado, y es increíble el poder llegar a este nivel de gratitud después de toda una vida y de toda una historia de sufrimiento, de una historia a lo largo de toda la experiencia que ha enfrentado, y sin embargo es una mujer agradecida con la vida, ¿no? Con su experiencia de vida, con su familia, con sus hijos, e incluso podríamos decir que hasta con la situación de la enfermedad de su hijo, y cómo nos narra que todos los días le prepara la comida y se la lleva, y es una devoción hacia el padre, hacia el hijo, hacia la familia misma, ¿no? Creo que es un ejemplo muy, muy bello de gratitud y de superación personal. Gracias. Ella, y realmente me quedé fascinado, o sea, me quedé fascinado del documental y de encontrarte con seres humanos tan valiosos, ¿no? Tan valiosos. Lo que ahorita dijo Patricia del agradecimiento se me hace fundamental. Yo recordé, yo no tengo nada de refugiado español. Mis padres y todos mis ancestros, alguna vez lo dije, todos nacieron en este país desde hace varios siglos. No conozco a nadie que no haya que haya llegado de otro lado. Sin embargo, de casualidad, mis padres por inclinaciones ideológicas me metieron al Colegio Madrid, donde tuve la fortuna de conocer a mi mujer. Ella es como 40 años más chica que yo, pero ahí me la encontré. Todos los padres de mis amigos, que la mayor parte eran refugiados que habían nacido en España, todos, lo que me impresionaba muchísimo es que los encontraba más agradecidos que muchos de los padres de otros amigos que no eran refugiados españoles, de vivir en México y de México. Y cómo hablaban bien de México, muchos de ellos ya fallecieron,
y siempre me decían, no, es que ustedes los mexicanos tienen un país increíble y nos dieron una acogida, y uno cuando es refugiado queda uno agradecido para toda la vida, porque uno es un paria y uno está perdiendo todo en un país, y que lleguen y lo abracen y lo acogen, es una cosa que por más terrible que te haya pasado, siempre le ves otro lado a la vida cuando te recibe, ¿no? Y es un poco ahorita lo que decía Patricia, ¿no? Ella pues llegó a Alemania y pues se casó con un alemán, ahí le dieron trabajo en la Universidad de Friburgo, y pues ahí hizo una vida con sus hijos y nietos y todo, y la nieta todavía, recuerden que le dijo la nieta, abuela, ¿y cómo quisiste aprender alemán y seguir hablando alemán cuando supiste lo que le pasó a tu amiga judía? ¿Cómo quisiste seguir hablando alemán? Y bueno, pues ese era el momento, yo era muy chica y así le seguí, y ahora pues estoy enamorada de la lengua alemana, ¿no? O sea, también. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Nos ha sido una presentación, y yo creo que nos da para mucho esta película, gracias al cine también, que es como la poesía que nos conecta, ¿no? Y nos hace conocer esos otros espíritus, ¿no? Tenemos aquí un reconocimiento a Germán y otro a Carla, que estaba guardadito, que los traje para ustedes dos, y un aplauso nuevamente para